la gente que le deja ambas temperaturas a la par es producción. Que usted está haciéndose una tanda larga de tazones y usted no quiere que la temperatura le baje. Usted simplemente monta un tazón, sublimó, saca el tazón, monta otro tazón y así. Sí, pero obviamente el movimiento de mano ahí es rápido porque es de producción, no es para dejarle en reposo. Nada. Pero lo ideal, yo siempre digo que por lo mínimo dejarlo, si esta máquina viene en Fahrenheit, no viene en Celsius. Entonces, como es Fahrenheit son 360 grados. Si fuera Celsius fueran 195. Entonces, como la temperatura está, pero se me fue la idea. ¿Por qué? Porque la temperatura está set, uno la setea a una temperatura que por lo menos usted reconozca que está más bajo, por lo menos. Si este es de 360 grados Fahrenheit, yo la seteo la temperatura de standby a 200, 250. Yo personalmente, hay gente que la setea a 280, 300. Depende del gusto pero lo ideal es que tenga una temperatura baja. Yo, porque yo no soy producción, yo soy técnico, lo mío es probarla. Entonces yo a veces las prendo para probarla. Imagínense yo haciendo una prueba con la máquina y la dejo encendida todo el día a 360 grados. Primero el consumo de corriente es mucho más elevado con la resistencia todo el tiempo a su máxima capacidad. Entonces, el error siempre comienza por esa parte, que la gente no sabe cómo diferenciar. La máquina es muy sencilla, tiene una tecla de modo. Usted le da a modo y le va a retirar el set y le va a decir que es la temperatura de standby. Yo la tengo en 200, o sea, temperatura de reposo. Le vuelvo a dar modo y me da la temperatura de sublimación, que son 360 grados. Y le vuelvo a dar modo y me da el tiempo. Por lo regular, estas máquinas no requieren mucha fluctuación de las temperaturas. ¿Por qué? Porque casi todo se sublima a 360 grados Fahrenheit. O sea, no decir todo, pero casi todo se sublima a 360 grados Fahrenheit. Lo que varía es el tiempo. Mucha gente me dice, no, pero es que yo vi que hacer los tazones a 350 grados. 350 a 360. Casi lo mismo. 310, 360. 50 grados es casi lo mismo, simplemente tienes que quitarle menos tiempo. Eso no deja siempre la temperatura en el mismo. El tiempo sí va a variar porque si usted hace, no sé si aquí nosotros vendemos las carteras, las billeteras. Las billeteras, su temperatura de sublimación son 30 segundos, muy rápido. En cambio una polera, mucho mayor, creo que 60. Y los tazones son a 120, 200 ya. 170. 170, por ahí, 200 ya. Sí, Entonces, 280. pero cada persona tiene hay gente que usa, porque todo depende también de la imagen, del tipo de fondo que tiene el diseño, porque si es un full color requiere más temperatura, para que no le quede. Pero ya eso tiene que ver mucho con el uso. Uno no puede, por eso nosotros tenemos la tabla, esa tienen que pedirla allá abajo. La tabla de temperaturas donde nos muestra las temperaturas referenciales. Esto no es obligatorio, esto es referencial. Hay gente que me dice, no, pero es que según su tabla dice que no, porque si la temperatura está muy frío en el ambiente, lo más probable es que el tazón esté mucho más frío en el momento de la sublimación y le ocurren fallos. Lo mismo ocurre con la polera. Hay gente que estampa la polera y no la precalienta. Y le dan simplemente más tiempo y le dan más tiempo para que no precaliente. Y hay gente que deja menos tiempo pero la precaliente. Coloca la polera, la plancha, como dice aquí, la plancha. Y sublima. Pero todo tiene su truco. Eso se hace con el paso del tiempo. El reloj, como les dije, muy intuitivo. Modo le lleva a temperatura de reposo. Modo nuevamente lo lleva a la temperatura de sublimación. Y modo nuevamente lo lleva a la temperatura, al tiempo de sublimación. Y modo nuevamente ya queda guardado. Ella, cuando llega a los 200 grados, que llega a su temperatura de reposo, comienza a sonar. Cuando comienza a sonar es que él dice, ya llegué, estoy en mi temperatura de descanso. ¿Cómo usted sabe cuando usted está parado así y usted dice, bueno, ya quiero sublimar una polera? Le da el botón cuadrado. Y él inmediatamente
comienza a subir a su temperatura de sublimación. Hay gente que ve que la temperatura llega a 359 y colocan el tazón, la polera, colocan lo que van a sublimar y inmediatamente la temperatura baja de un solo golpe. ¿Por qué? Porque el tazón está más frío, le va a quitar la temperatura inmediatamente. Por eso es que los tazones y todo se coloca después que el segundero comienza a descontar, porque el segundero es automático. Sí. Cuando llega a 360 grados, sí, arranca el segundero. Entonces, cuando arranca el segundero, es ahí donde usted coloca el tazón. ¿Por qué? Porque si usted lo coloca y la temperatura baja, va a tener que nuevamente subir a 360 para descontar el segundero. No sé si me logro explicar. Sí. Bueno, esperemos que llegue a los 360 grados y usted ve que inmediatamente va a arrancar el segundero. Esté con un tazón, esté con todo, él va a arrancar el segundero. ¿Ven? ¿Por qué es importante esto? Para que usted logre controlar el tiempo que está haciendo el tazón. Porque si usted lo deja que la temperatura le baje, imagínense, sume todo el tiempo que va a tardar en subir la temperatura a 360 y activar el segundero. Entonces te suma todo y va a ver que tiene mucho más tiempo. ¿Ven? El otro problema no de la máquina, de los usuarios, es que no saben que la máquina se gradúa. Hay gente que viene y cree que las máquinas vienen ya pregraduadas. O sea, que ya vienen ya que usted coloca cualquier tazón y no hay que graduarla. No, para eso las máquinas traen perillas de graduación, que es una que está aquí arriba, es esta que está aquí arriba. ¿Por qué? Si usted coloca una roca o coloca un cristal, ¿verdad? La altura del cristal o de la roca es distinta a la de una polera, porque la polera es plana, la roca te va a dar separación. Entonces, cuando usted baja, ¿verdad? Con una roca no va a poder y va a quedar aquí guindado y le parten esto porque creen que va a ser la cuña, porque yo le digo esto cuña. Él tiene que hacer una cuña que usted sienta y aprieta. Entonces, como usted lo gradúa, con esta perilla que está aquí arriba, usted le va dando horario y antihorario y él va subiendo. Más suave. Entonces, lo ideal es que cuando usted coloque cualquier material, la roca o el cristal o el MDF sublimable, te sienta la presión y no se mueva la máquina. Ahí siempre ocurren los fallos, que le parten algunas veces las cosas o simplemente sublima a mano. ¿Por qué? Porque si tiene mucha presión, más que todo cuando hacen los cristales, los rajan por la mitad, los parten. Porque tiene tanta presión que los quiebra por la mitad. Lo mismo ocurre con los platos. Los platos, cuando usan la unidad de plato, también ocurre que cuando bajan el brazo, le dan al plato y como tiene tanta presión, por calor, lo fisura. Bueno, y eso es lo único que esta máquina genera problemas. Es lo único. De ahí para adelante no genera más ningún tipo de problema. Vamos a hacer este cojoncito, ¿vale? Se queda ahí abajo. Eso si se echara a perder, ¿tiene cambio? ¿No hay que pegamos todo? Esto no. El control. No, todo nuestro repuesto, toda la máquina tiene su repuesto. Ah, okay. Lo que ocurre es que cuando ocurre por manipulación, el problema es cuando hacen manipulación de la máquina de forma incorrecta, que se daña. Por ejemplo, muy común también que le dañan las conexiones, porque no se toma la precaución de él tiene un solo calce. Entonces hay gente que no ve que tiene un calce y lo quieren meter forzado y genera internamente, hacen un corto y hacen como un sulfato. Entonces se les apaga la máquina, pero ya el daño está hecho, ya está sulfatado la unidad. Entonces uno lo primero que le dice a los clientes es cambia la unidad. Si funciona con otra unidad, ya está mala la otra unidad. Igualmente, yo las reparo, yo les cambio el sulfato. Pues tengo varias dañadas, entonces yo los corto y le monto pero es común, por lo menos cuando las compran nuevas, por el cable que traen las placas. En el caso traen esto, Cuando la máquina viene nueva, viene durísimo, entonces en la primera tironeada lo para. Entonces uno simplemente se lo quita y queda bien.
porque él va como protegiendo aquí el cablecito. Ah, ok. Además, como... O sea, por ejemplo, la mía está nueva, entonces cuando la arme, si se me quiebra eso, no es que se me hizo tiro. No, quíteselo. Usted viene, así conectar y se lo quita, porque como él no le permite jalar el cable, tienden me imagino, puede darle, piensan que queda de duro, entonces cuando le dan duro y rompe los cables por dentro. Entonces tiene que quitar. Yo lo quito, prefiero quitarlo y así se evita, porque es simplemente estético, no es que tenga ninguna funcionalidad con la máquina. Ok, vamos a hacer cojín, nuevamente, veamos la chuleta. Los cojines, ¿verdad? Se estampan a telecojines, 195 grados Celsius o 360 grados Fahrenheit, de 40 a 80 segundos. Hagámoslo a 80. Y bueno, todo depende. Hay gente que, obviamente, entre menor tiempo para los clientes, mejor. Entre menor tiempo es mejor para usted porque no se demoran tanto en estampar el cojín. Esto es un poquito sucio porque es de exhibición. Ahí arrancó el segundero. ¿Por qué? Porque vio que él no avisa ni nada. Simplemente llegó a 360 grados, arrancó. Porque por eso es el time set. El time set es para que usted esté pendiente de eso. Y después comienza a sonar un sonido estruendoso que es tedioso, que es el sonido de cuando termina el sublimar. Una consulta, sí. ¿Hay cómo bajarle el volumen de ese sonido? No, imposible. No. Hay gente que se los daña. Es que a veces yo estampo en la noche y la cuestión suena. Sí, suena. Quiero puro apagar y no sé cómo. Sí, lo que pasa es que es un sonido de aviso. Claro, porque sí, para evitar que se le queme toda la... Claro, el producto. Todo el producto, sí. La plancha ahí. A eso le llamas que planchar. Sí, para que quitarle las arrugas y calentar un poquito la tela. Lo mismo se aplica con los tazones. Porque los tazones son los que son muy fríos. Hay gente que los coloca, los calienta y después que le coloca el papel. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿La impresora esa de ahí abajo? Disculpe, Ese es un horno 3D. Pero ¿y la impresora que va conectada a la máquina? ¿No va a conectar? No. La impresora va a conectar al computador. Sí, al computador y tiene que tener el papel sublimable. Sí, claro. Eso. Y imprimes la imagen. Claro. Entonces, la impresora de sublimación es externo. O sea, porque si usted quiere estampar poleras con vinilos, no requiere impresora. Usted simplemente usa un plotter de corte, corta el vinilo y lo estampa. Esto sublimación es otro método. Y una tinta especial. Y una tinta especial, papel especial, con métodos, o sea, son métodos, depende, hay gente que no usa impresora de sublimación y corta puro vinilo para hacer los dibujos a los equipos fútbol, béisbol, todo eso. ¿Y cuánto valen las más chicas de estas de máquinas para cortar el vinilo? El plotter de corte no son económicos, valen 220, por ahí creo que sale menos. El de 33 centímetros vale menos. Hay unos que son de un formato pequeño. Yo recomiendo el de 63, que es el más versátil para los clientes, porque es una dimensión buena. Y también, o sea, lo ideal es que siempre, si compran, si hacen sublimación, tienen también tener un plotter de corte para hacer estampado para los nombres, porque usted puede trabajar con las dos juntas. Por lo menos hay gente que le coloca sublimación y colocan por lo menos los logos de los equipos y estampan los números con vinilo. Con vinilo, sí, para que le quede así como esto. Vinilos. O sea que debería haber comprado una de esas también. No, que puede todavía comprar. Incluso aquí se vende el kit. El kit viene con todo. Pero no venía el kit con eso. Hay que preguntar cuál kit le vendieron, pero sí, hay gente que viene el kit con sublimación y con plotter de corte. Igual, como es económico, no le va a generar ningún problema. La otra ventaja lo bueno de la 8 en 1 es eso, pues, que la máquina de verdad hace todo. Hay clientes que quieren estampar tazones de 6 onzas y la mayoría de las unidades de 6 onzas no hay.
Y esta trae una unidad de tazones de 6 onzas, una de 11 onzas. Trae tazón cónico de 17 onzas, y trae uno de 12 onzas. El sonido cuando llega, ahí termina su limado. Nuevamente, vamos a darle el cuadrado para que deje de sonar. Y si yo no le doy a la máquina, ella va a comenzar a sonar. Porque se va a ir a su temperatura de reposo. Porque si no, pero yo no quiero que baje. Yo le vuelvo a dar el cuadrado para que suba a 360. En este caso, ya está en 360. Simplemente le doy el cuadrado y va a arrancar el secundario inmediatamente. Porque ya está en 360. Cuando baje el tiempo. Sí, eso está perfecto. Vamos a ver. No importa. Vamos a dar nuevamente el cuadrado para resetear la máquina. Modo, una vez, temperatura de stand-by, otra vez, temperatura de sublimación, otra vez, tiempo. Bajémoslo a 80. Como le digo, son referenciales. A lo mejor, si ustedes sienten que a ustedes les queda el estampado bueno con 40 segundos, lo dejan a 40 segundos. Pero bueno, 40. O sea, depende de la plancha, porque como se van poniendo viejas, Sí. requieren más tiempo. Claro. Bueno, ok, ahí está sonando. Le vamos a dar el botón cuadrado para que llegue hasta la temperatura de sublimación. Ahí está, 355. Le damos 355, 6, Con la plancha es la que más se demora en subir la temperatura porque es la más grande, pero con las unidades de tazones es súper rápido. No. Y una consulta, yo estuve mirando en YouTube y a veces le colocan arriba del, por ejemplo, la polera, colocan el papel y encima hay como algo de silicona Como para un proteger. teflón, Algo Sí, así. un teflón. Ya. Esta máquina no trae. ¿Lo trae? Sí, esto Arriba. trae un teflón. Hay gente que le coloca otro más. Ya. Ese es para evitar que para no manchar el que trae la máquina original. Igual Ok. nosotros vendemos los teflones. Nosotros lo vendemos. Ya. Pero Pero no es como necesario. No, Sí, eso todo. quería preguntar porque Sí, no. sí, como le digo, todo depende del gusto. Hay gente que compra, que los compra, porque el teflón, su función es repartir el calor de forma uniforme en la plancha. Porque por más que sea plana, siempre va a haber, la plancha va a tender a calentar un lado más que otro y el teflón se crea de repartir el calor de forma pareja. Por eso que los teflones se cambian de cuando ya se ponen amarillentos. Y para evitar manchas en la ropa, en la polera. Espera. Los cojines son sencillos también, son 80 segundos, las poleras también, todo, o sea, todo está en la tabla. Incluso cuando usted compra la máquina, creo que se las da. En la página también está la receta. También, aparte en la página ¿Está en la página? Sí. Sí, porque la Ahí mía está, no- sonó, cuadrito. Quitamos la plancha. Y verifiquemos a ver. Recordar siempre que la sublimación tiene la particularidad de que, como usted sabe cuando está a buena temperatura y buen tiempo, el papel se pone amarillento. Siempre se pone amarillento. No importa el modelo, el tipo, el papel, todo se pone amarillento. Si se le ve muy marrón, se le pasó el tiempo. Si lo ven muy blanco, le faltó tiempo. O temperatura. Si le faltó tiempo no se puede volver a... Sí, sí, siempre y cuando el papel se haya mantenido en su posición, porque por calor ellos tienden Se levantan y se corren. Se levantan y se corren. Cuando usted lo hace ya le va a quedar el muñeco tuerto. Hay que ponerle el escote especial ese para la Sí, temperatura. claro, también. Lo que pasa es que, pero para polera, por lo general se tiende a no colocarlo por la velocidad, porque imagínense ponerle escojo en la máquina. Yo tenía problemas para sublimar las bolsas, Las bolsas. Sí, porque eso es poner, bajó y subió. pero no me queda, oye, era con una tinta negra, no me queda tan marcada y le puse 2 hojas de papel entre medio y ahí fuimos regulando
el tiempo y como que ahí con las bolsas, con las hojas entre medio, como que tomó más la tinta. Nada. Ese es uno de los trucos. Sí. Hay gente que le coloca láminas. Es que eso Ya. pasa porque hay partes más gruesas de la bolsa. Entonces la máquina aprieta lo grueso, pero eso queda como... le falta como presión, pues por eso la gente le mete cosas negras. Ah, ya. Bueno, y eso es la primera prueba que vamos a, dígame. Sí, ha sido algodón. ¿Ah? Sí, ha sido algodón. Sí, que El algodón solamente con papeles con vinilos. Otra. Algodón. O nosotros vendemos un material llamado Subliflex y Subliflow, que son para algodón, porque la sublimación no se adhiere al algodón. Sí, ahí tiene que estar claro. Algodón solamente Subliflex, Subliflow o transfer. ¿Cuál es el transfer? Disculpa, la diferencia con sublimación. ¿Ah? El transfer. En transfer, tipo Es tinta. como una lámina, es una hoja también que Sí. tú imprimes y queda pegada, pero es como más plástica, Sí, igual más que plástica, dura se nota. más tiempo, se va Sí, como se nota, se nota. extendiendo. ¿También se las tamponas? Sí, Todo eso. sí, Todo todo, eso todo. es el material. Sí, solamente lo que varía es el material. O sea, No. igual, disculpa, igual que como la hoja. Pero Pero- Es una hoja, pero- es una hoja de sublimación, pero es otro tipo de hoja. Se llama transfer. Es que esa hoja queda pegada. Acá solo pasa tinta. La sublimación pasa la tinta de la hoja a la tela. entonces todo El cuadrado. transfer queda pegado. No, porque hay que cortarlo. Hay que hacer una Sí. lata de cortarle el Sí. contorno porque eso queda pegado a la bolera. Hay gente que usa este muñeco, que este muñeco hace corta el contorno Sí, automático. claro. No, este usa contorno. Pero telecorte hay uno, y después hay uno que para contorno, que él le quita el bordecito a la imagen y sale la imagen. Y sale la imagen. No sé si tengo por ahí Pero pegado un tiene montón. dura más en... La sublimación es La sublimación dura mucho más porque le está transfiriendo toda la tinta a la camisa, pero poliéster. O un porcentaje de poliéster. la misma impresora. Ah, sí, es que se usa en impresora. La verdad. Y por ejemplo, si yo comprara polera y no encuentro aquí, ¿qué polera tengo que comprar? Poliéster. Poliéster. 70%. Todas las poliéster. ¿70%? Ahí para arriba. Sí, tiene que ser con poliéster. Hay gente que prueba con. Sí, hay gente que usa menos porcentaje de poliéster, pero. No queda tan bueno. Sí, no sé, hay cantidad de trucos para. Pero sigue siendo blancas las poleras nomás. Sí, porque para. Nada de color. No. No, pero hay una, ahora trajeron unas gris, o sea, cualquier color claro. igual Claro, que claro, porque lo que pasa es que las poleras de colores, cuando vienen colores que son oscuros, ¿verdad? No se va a ver el detalle. Por eso que las poleras tienen que ser o blancas o un color muy, muy claro donde se permita visualizar. Pero si un logo negro, por ejemplo, o oscuro, se puede hacer sobre una. Sí, ningún Algo problema. naranjo, gris, azul, Sí. igual se nota. Ok. Vamos a cambiar la unidad de calor. Apagamos. Le hago una consulta. Dígame. Entonces nunca se puede trabajar en una polera negra. Sí, pero requiere, ya nos escapamos de esto. Caemos en una impresora de sublimación, que es una impresora que tiene tinta blanca. Y lo que hace es tirarle tinta blanca a la polera negra, vale 5 millones. Es carísimo. Le tira tinta blanca a la imagen y sobre la tinta, o sobre la imagen blanca, le imprime sobre el color. No sé si abajo, en la sala de exhibición, hay unas poleras que son verdes, que están bien bonitas. Son con impresoras de... Si deseas ver una, en Patrón tenemos una M100, que es una impresora de poleras. Pero todas esas poleras de grupos de música que son negras, eso se hace con transfer, ¿no? ¿Ah? No. No. No, o sea, se Impresora. Serigrafía o impresora de... Porque nosotros, las poleras, las principales que hemos Con vendido... vinilo, a un ¿Mm? color, con vinilo, bueno. Un solo color. Pero las poleras negras que yo he visto, que son para los equipos de metálico y eso, música de esa, usan impresoras con tinta blanca. Pero obviamente no Que es una impresora más grande que imprime en blanco. Obviamente el costo de esas poleras son muy altos, son costosas y no se cae la tinta, pues son imprime sobre la tela. Y es más delicada, esa máquina sí es delicada, porque eso es para producción. Como les comenté, bajamos, vamos a reposar, desconectamos. Sencillo, siempre quiten el desenrosque con cuidado. Son simplemente, son solamente dos tornillos, dos tornillitos que usted puede quitar.
Ahí me dicen, no, si yo quiero estampar un logo pequeño, ¿lo puedo hacer con una unidad de plato? Sí, porque sigue siendo una misma estampado. La diferencia entre una unidad de plato y la plana es que la unidad de plato está hecho para que entre dentro del plato. Algo chico. Claro. Bueno, él trae dos, que es la de, ¿cuántas son? Creo que es de 6 pulgadas. Esta estaba. Plato grande y un plato pequeño. Pero si usted quiere estampar, usted cambia la unidad. Si usted quiere estampar un logo pequeño, puede utilizar una de plancha. Hay gente que se les daña la plancha y simplemente usa las de plata. Por eso, como le digo, es funcional la máquina. Simplemente usted saca y coloca la. ¿Esa plancha cuánto mide? Esta es 38 por algo. ¿Es muy chiquitita o está Sí. muy No, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que es más angosto. Porque la que tenemos nosotros es 38 por 28, que es más grande. Cerramos los 10 calor. Y vamos a ver si tenemos las unidades cuando están calientes, con cuidado, porque las llegan a golpear, al estar calientes las pueden partir. Y vamos a poner una de plato pequeño. Es más sencillo, tiene unas maripositas. Déjenme ubicarme porque no quiero darle espalda. Buenos días. Al ser pequeño, usted la puede levantar con la mano y colocarla. Si no, te la bajan hasta el tope y la dejan en el piso para colocar en la así. Obviamente aquí no va a llegar. ¿Por qué? Porque la altura es distinta. Las mariposas. Conector, verificación que esté en la posición donde va y lo calzamos. Ahora, como les comenté, hay que graduar porque vamos a hacer tengo un MDF un poquito sucio porque son materiales de exhibición. MDF. ¿Qué vamos a hacer? Lo colocamos y vamos primero a medirlo. No tiene presión. Un poquito más. Por ahí creo que está bien. Y ahí estaría bien, graduado. Siempre hay que graduarlo, porque la diferencia de tamaño varía mucho entre un plato, entre un MDF, de todos los materiales. ¿Qué es un MDF? MDF, esto, madera. 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 Este es MDF. Madera con un tratamiento. Recuerden, todo tiene tratamiento. Hay gente que dice, no, que quiero estampar un tazón y lo compré donde los chinos. Y no sirve. Es muy común eso. Ok, vamos a ver la temperatura del MDF. Yo veo porque yo tengo muy MDF y madera, 190 grados, 320 grados o 190 grados centígrados, 320 grados Fahrenheit y de 55 a 65 segundos, es una etapa relativamente rápida. Como yo la voy a dejar a 360, vamos a probarlo a 40 segundos. Disculpe, lo que le va a transferir ahí es con... Yo le voy a transferir sublimación. ¿Sublimación? Sí. ¿Eso es con papel común o...? No, todo es papel de sublimación. Todo. O sea, me refiero si papel, no como papel de sublimación normal, ¿sí? Normal. Ah, Normal, papel de sublimación. el mismo que usó para ese. Sí. Ah, ok. La sublimación es el mismo papel para todos. O sea, lo que varía es el precio. Hay unos que nosotros vendemos premium, hay unos que vendemos económico,
Ahí ya los clientes son los que se pueden discutir, mucha gente discute porque qué papel es mejor, una da más brillo, una da más tono, pero la función es la misma para todos. Ya. Entonces, prendemos. Y vamos a darle modo, lo mismo, el reloj está seteado, 200 grados, 360 grados, 200 grados de stand-by, 360 grados de sublimación. Modo nuevamente y vamos a variar el tiempo, nada más. Vamos a poner a 40. Y listo. La sublimación, nosotros trajimos ahorita unos acrílicos muy bonitos, unos vidrios muy bonitos que tengan abajo para sublimación. Todo lo que tenga lacado, sublimación sirve. Usted puede hacer choperos, si usted quiere, esto lo hice ahora. ¿Sí? Sublimación. Todo lo que tenga lacado, sublimación, lo va a sublimar. Lo único que requiere hacer usted es calibrar, ajustar las presiones, la cuestión. Que es ahí donde está. Yo siempre he dicho que aquí lo principal es el tiempo y la calibración. Cuando son materiales blandos, o sea, materiales frágiles como los acrílicos. Los acrílicos no, pero los vidrios, los relojes, esas cosas. Y el polímero aquí no nos venden así como Para hacer un lacado, Claro. no. ¿No? Nosotros vendemos solamente los materiales. Le damos modo, al cuadrado, para que llegue a 360. La ventaja de esta máquina que sube, claro, porque la planchita es pequeña. ¿Sí? Todo lo que sea sublimable. Ahorita vamos a hacer la prueba con los de. Bueno, ya el chopero ya lo había hecho. Yo compré un MUG para sublimación también. Simplemente graduar el tamaño de la presión y más nada. Lo mismo aplica tanto para esta como para la de tazones. En vez de arriba, tiene un tornillo en la parte posterior, que es el que se gradúa. Incluso este está graduado para el tazón. Si quieren me lo pasan el de Mero Simpson. Okay. Este ya estaba hecho para este tazón. Si uno llega. Ay, sí, a mí me da nervios esa gata. Se me imagina que se me va a partir la taza. Lo importante es esto. Sí. Que tengan usted firme. Hay gente que dice, no, le voy a meter más presión para que estampe mejor. No estampa mejor. Se rompe. O no estampa bien. Ya. O no estampa bien. Simplemente hay que graduarle bien la presión. Usted siente que el tazón no se mueve. ¿Va? Entonces yo pruebo la misma, tiene la misma dimensión de este otro. Lo levanté. Y probamos esto. Vamos a ver cómo queda. ¿Ves? Sí, entonces ya. ¿Por qué? Porque es muy grande. ¿Qué va a hacer? Soltar. Soltarlo para que afloje más la fila, sigue dando. ¿Dice cuánto va a usar? Este es de 11. Ahí está, ahí creo que me falta todavía. Aquí va a arrancar segundero. 3,50, 40 segundos. Se le puede quitar un poquito más de presión. ¿Y ese vaso que está ahí también está preparado? Sí, todo está preparado para sublimación. ¿Y esta trae para gorros o no? ¿Para gorro? Sí, Okay. trae su matriz para gorro. No hago muestra de la de gorro, porque la de gorro tendríamos que desarmar toda la máquina. Ya. Bueno, no como tal toda la máquina, sino la parte de abajo, la plancha de abajo, para poder colocar esta otra. Pero es sencillo, que abajo hay dos tornillos, quita los dos tornillos y sale toda la plancha por lo que está arriba. Y va con su matriz. Acá arriba. Me falta presión. Ay, ese pito. Está caliente. Pero sí le faltó. Sí, le faltó un poquito más de presión. O más tiempo. ¿Ah? O también más tiempo, también a veces dependiendo de cómo se vea, porque usted nota a veces cuando es presión, porque le quedan halos blancos a la imagen. Cuando es tiempo, simplemente la imagen queda más clara.
pero pareja. Pareja. Y el papel salió blanco. No Sí, salió claro, correcto. No salió tostado como el otro. ¿Se le faltó más? Por eso es que disculpen, me dio una libreta. Por eso es que es referencial. Ahí usted tiene que jugar. Hay que ir probando. Hay que ir probando. ¿Ven? Entonces usted quita esta unidad, monta esta aquí arriba, igual con las dos maripositas, y simplemente va a quitar esta plancha grande y va a colocar esta aquí abajo. Pero para hacer eso hay que dar vuelta a la máquina. Sí, hay que voltear. Hay que voltearla. Y ahí se ven los dos tornillitos. Ya. Ese ¿Es es el único molde que se le saca? es el único molde que se quita. Por eso es que lo que hacen los jockeys tienden a hacerlo, a no hacerlo, porque Vamos a hacer varios. claro. Hay que hacer mucho para poder hacerlo. Y este sí se trabaja con presión alta, con bastante cuña, o sea que el cierre para que el jockey no se mueva. Está un poco el material de yogi porque no tiene como formas con esponja y No, pues tiene que ser con por lo menos ese viene con esponja. Igualmente es el mismo principio de poliéster, es el mismo principio. Ya está por cualquiera. Igual que Esa teoría. poliéster, porque igual ahí Claro. se quita algodón. Claro, tiene que ser poliéster. Es el mismo principio, porque la sublimación es sublimación. O sea, es la misma resistencia, simplemente que este es puro para amoldarse al jockey. Más nada. Entonces, para ir avanzando un poco, vamos a hacer lo de los tazones, que es lo que también que la gente dice, ¿cómo hacemos? Hay gente que compra otro reloj control, otro reloj de estos, para no estar teniendo para tener la unidad de tazones lejos de la otra. Se compran este reloj control, vale 30 y tantos mil. Y tienen dos relojes y se quitan ese problema de estar cambiando. Si no, simplemente desconecta, quita con cuidado y montamos la de tazón. Ella tiene un largo mantellejo. Ahí está, llega el cable a la unidad. Eso es todo. Y ahora se va a transferir a esta unidad. Siempre uno coloca y uno comienza a moverle esta, porque uno está acostumbrado a la plana. ¿Entendemos? Y ahora tenemos que está funcionando. Sencillo, no es complicado. Para eso vamos a hacer este chotero, el papel. Para los tazones sí es más complicado, más que todo es la colocación del papel. Hay gente que siempre en la escuela es con los tazones, porque los tazones siempre le quedan bordecitos con color, o sea, blanco, y es porque el papel siempre tiene que estar en la línea de sublimación, no puede salirse del tazón, porque cuando la matriz lo apriete, va a doblarlo, y tiende a no quedar bien, porque es como yo digo, le entra como aire. Porque como doble el papel en la esquina, no queda recto con el tazón o el chopero, entonces tiende a salirse. Entonces siempre hay que procurar que el corte quede lo más céntrico o relativamente que quede con un pequeño borde de separación entre el diseño y el tazón. No sé cómo explicar, por lo menos. Aquí un compañero mío le lanzó un cuchillazo aquí a este. Entonces, si se pueden ver, él estaba salido. Si no ha salido, cuando la matriz lo apriete, va a doblar. Incluso lo más probable es que este no salga muy. ¿Por qué? Porque lo más probable es que le quede un algo. Queda como con unos pliegues. Ajá, se le ve que está. ¿Por qué? Porque el papel lo dobla. ¿Y eso para sujetar la imagen? Esto se llama cinta térmica. Esa la vendemos en su cinta térmica. Muy importante la cinta térmica. La cinta térmica, hay gente que usa masking, el blanco. Sí. No, pero para las tazones no sirve. Pero se ve demasiado feo. Y no es que han manchado, quedan pegostosos. En cambio esto está hecho para esto. Para el calor.
Para el calor. Entonces ella soporta la temperatura y no le genera ningún problema. Sí. Y lo otro, primero verificar que la imagen quede siempre en el centro. Y aunque le tome bien el borde, va a tenderse a caerse lacado muy rápido. O sea, se comienza a ver porque el borde es donde la gente coloca los labios, entonces tiende a ponerse borroso. Entonces siempre la imagen debe quedar lo más céntrico posible. Ah, ya. ¿Para qué? Para que quede bien la sublimación. Lo otro es la postura de la cinta térmica. La cinta térmica, dependiendo del diseño, se coloca de dos formas. Estas son forma número 1. Si la imagen es full color, o sea, una imagen llena de color, la cinta se coloca vertical para que quede el tazón, o sea, que quede hermético. Porque hay gente, por ahorrar cinta, lo colocan así a lo largo, porque agarran una cinta con la otra. Pero en las imágenes full color va a tender a doblarse, entonces y genera bordes blancos. Eso es en la full color. Si es una imagen simple que tiene poco color, ahí sí lo puede colocar, pasa el papel de un lado para otro y lo pasa por los dos lados. Pero también es cuestión de práctica. Yo por defecto siempre los coloco. Voy a medio acomodarlo aquí. Está más marcado. Uno empieza así. Está como 5 minutos ahí acomodando. Sí. No se despega. A veces Sí. queda chueco. Sí, no, es que esto es Como que el papel inevitable. queda chueco. No sé. Pues yo creo que acomodarlo está más porque creo que la imagen está. Y ahí no hay que esperar que el tazón se enfríe. ¿Se puede sacar al tiro el papel? ¿Cómo disculpe? Hay que esperar que enfríe. Porque el problema es que si usted lo saca caliente y lo desprende de una, tiene que desprenderlo que el papel no se arrastre sobre el tazón. Ya. Si Así no queda manchado. no va a desplazar un poquito la tinta. Es como pasar un trapo a una mesa. Pero no frío, se pasa como unos minutitos y ya se puede hacer. Sí, unos minuticos, o sea, es rápido. Lo que pasa es que si usted lo sacó y una vez le quita el papel, ahí sí lo va a tender a manchar. Y esa técnica que lo mete uno Al tazón, es recalentado. el tazón lo mete en un bol con agua fría. Dicen que esa cuestión no es buena. No sé yo. Para la tinta, como que no. Que dicen que precisamente es para firmar la tinta, algo así. No, sinceramente nunca lo había, o sea, yo no he escuchado que lo... Es que yo por lo menos como no sabía usar la máquina, no, es que tenía otra. Empecé a buscar en YouTube porque una amiga me la había regalado y no tenía el manual, lo había perdido. Entonces empecé a buscar y decía que después que tú sublimas tienes que meter el tazón en una cosa, una batería con abuela y tú lo metes y suena efectivamente el tazón pero no se quiebra, yo lo he hecho. Y según lo que dicen ahí es como para conservar los colores para que queden más brillantes. No, más que todo es como un templado. Claro. Un templado de como hacer los aceros, que los calienten y luego los meten en los fríos. Más o menos, debe ser similar. Sí, Pero le saca el papel y de ahí lo mete al agua. No, ¿Con le el sacas papel el papel, no, tú le sacas sí, el papel papel. y después que se lo sacas lo metes. Y suena, pero no se quebra. Sí, porque sale hirviendo. No, pero no se quebra. Suena nomás, hace una cosa así y efectivamente los colores se ven más brillantes. Pero es como que según el tipo en YouTube decía que lo sellaba. Como para que no se te saliera tan rápido el sublimado, porque también estaban hablando que cuando tú lavas la taza, de tanto lavarla a veces se le va borrando el sublimado. Pero yo creo que eso pasa en años, no sé, yo he sublimado varias tazas y está impecable. No sé, que yo no... Yo cuento lo más o menos lo que pude indagar. Ok. Estoy dando la presión para el tazón, porque como la doy para pero vamos a utilizar el tazón primero, que es lo más Dice de 11 onzas. 11 onzas. Lo que usted ve pequeñito, son los que son de 6. Nosotros vendemos una de doble localización que trae de 9 onzas, pero no sé si, yo no he visto tazones de 9 onzas, pero hay. Ok, según lista, y me dice que los de 11 onzas se tapan a 240 segundos. La misma temperatura, solo que
mayor tiempo. Modo y lo subimos a ¿Cuánto tiempo? 240. Igual, relativo. ¿A cuánto lo asusten? 170. 170. Hagámoslo. 190. Yo lo hago a 180. De hecho, yo lo vi en un tutorial de ustedes mismos y decía 170. Sí, la ¿Sí manera- quedó bien? sí, es que, como le digo, es netamente es gusto, o sea, es el gusto de los clientes. Obviamente, a mayor tiempo, sin que se queme el tazón, obviamente es mejor, porque transfiere mayor cantidad de tinta. Hasta que se queme el tazón, cuando ya se quema el tazón, ya decía. Era medio rojo por dentro y ya Sí, sacar. sí. Igual que cada tazón requiere su temperatura, porque yo sé que los cambios de color requieren otra temperatura. Es un tipo de tazón donde tú le echan agua y cambia el color también. Pero se puede sublimar con esto, esos Sí, tazones todo, que se cambian de todo. color. Sí, sí, Todo porque se pone es blanco sublimable. con el calor, pues se pone Ah, yo hice Sí. yo hice cambio de color, pero con la misma temperatura a 180, que como no sabía y me quedó. Sí, bueno, por eso digo, esto es subjetivo. O sea, hay muchos clientes creen que esto ya viene ya seteado sin que ustedes no aprendan nada. No, esto es una escuela, esto lleva su tiempo, su práctica. Y muchos se estresan, entonces comienzan a decir no, que la máquina es mala, que la máquina no sirve. Y no se dan el tiempo para aprender. Nosotros hemos tenido quejas por lo menos a lo mejor no con polera, pero sí hay unas que son complicadas, como las billeteras, ¿sí? Porque he escuchado ya varias quejas de la billetera que se derrite. Entonces no hacen no quieren merma, digámoslo así. Quieren que de una montó la cuestión y que le salgan, no. Todo tiene Porque lo que me pasó a mí con la bolsa, pues, Claro. empezamos y anotábamos la temperatura, esta bolsita le hicimos así, empezamos a buscar tutoriales y le metíamos hojas hasta que la soltamos. Ujú. Entonces, ahí ya usted ve que todo lleva su La cosa. práctica se Y da. y lo otro es que a los clientes hay que cobrar la merma también. O sea, porque yo tengo clientes que trabajan en producción de tazones y ellos tienen su margen de merma. 360, 255, nunca. Eso, y bueno, y también es un movimiento de mano. Yo puedo decir mano, pero yo sé que los clientes son muy buenos moviendo las unidades de calor. Con la 8 en 1, bueno, es una de las máquinas más vendidas nuestras porque de verdad les permite hacer todo. Sí. Y es barata. Súper completo. Porque después viene lo de las máquinas que nosotros vendemos, que son ya más artesanales, no, más para clientes específicos, que es el horno 3D. Eso hace todo. Eso sí hace literalmente todo sin ninguna calibración. Eso trabaja con bomba de vacío. Él hace una succión y estampa de forma pareja todo. Ese horno también es muy bueno. Poleras también. Lo que pasa es que ustedes tuvieron en cosas pasadas, Sí. sí. Entonces es más. Él es fan del horno. Sí, porque bueno, yo no hago producción, lo mío no es producción, lo mío es una pruebita por aquí, una pruebita por allá. Pero los que hacen producción, obviamente si va a ser pura polera, deben pasar una 8-1. El horno es más para hacer un chopper, una cosa que no haga todo el mundo, chut y esas cosas. La unidad de calor de la horizontal, porque ya hablamos del cambio de las planas. Las de horizontales es simplemente sacarle los tornillos y montarle la otra unidad. Tampoco es complicado. Solamente necesitas un destornillador. Es lo único que requiere para hacer algún cambio a la máquina. No es para nada complicado. O sea, es muy sencillo. Hay gente que hay algunas máquinas que vienen con los tornillos muy duros porque las ensamblan con neumáticos, o sea, con destornilladores se tienen un poquito, estar un poco duros, pues tienen que hincarle un poquito de fuerza. Pero también es súper sencillo. Y lo otro, antes de empezar, si tienen la máquina por primera vez o quieren empezar a hacer este trabajo, empápense con YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos todo. O por consciente piden un curso personalizado.
Hay gente que le gusta pagar el curso personalizado y uno, esto mismo que te estoy explicando, uno se lo explica con el cliente. Pero desde que llegó YouTube al mundo, Sí. Si yo tengo justamente una pregunta de YouTube. Yo necesito hacer sticker y le pregunté al vendedor si me podía vender vinilo transparente. Me dijo que no tenía. De ese tipo porque yo necesito para hacer sticker. Entonces le volví abajo, le volví a preguntar al chico porque yo vi en YouTube un señor mexicano que tiene un canal bien bueno que compró un rollo de eso así, de vinilo transparente, lo cortó tamaño hoja, carta y lo metió ahí y con un papel imprimió el mono que quería en un sticker, no sé, 20 stickers en tamaño carta, el mismo papel que tiene usted y lo puso encima y lo transfirió al vinilo. Entonces, abajo el niño me decía que era imposible transferirlo, entonces le mostré el video y me dijo, nunca lo había visto. Pregúntale al caballero de arriba. y le soy sincero, si usted no me lo dice, tampoco lo había visto. Pero vinilo. Sí, es un vinilo O sea, transparente. nosotros lo que podemos hacer es que nosotros imprimimos un material llamado Cold Printer. Pero estoy hablando yéndome para el prototipo de Claro, es que impresión. eso fue lo que me dijo, Claro. porque yo tengo un papel, me dijo que le sirve, pero eso tendría que tener un El corte. plot, claro. Plote. Nosotros tenemos un papel llamado Cold Printer que nosotros imprimimos allá y ese papel con tinta ecosolventada la puede transferir a las poleras. Pero es un material especial para tinta ecosolventada. Si usted saca el rollo, pero lo que usted dice creo que es otra cosa. Pero Sí, no, sabe porque decir. el tipo menciona y dice, este es un papel vinilo transparente, adhesivo, y que lo cortó, que venía el rollo, lo cortó tamaño carta y usé la estampadora de polera y te muestra todo el proceso. ¿Y el sticker para qué material sirve? Cuidado, que está caliente. Qué bella. Si ustedes pueden ver por un ladito, queda un poquito blanco, o sea, por otro lado. Así Y es porque el papel tiene mucha tinta, pues la matriz no lo va a dar la vuelta completa. ¿No? ¿Qué Pero A tiene- ver, digo, y nuevamente verifica que el papel esté amarillo. Significa porque si está amarillo es porque se refirió a la mayor cantidad de tinta. Y siempre es como de 29, 20 de ancho y 9 de alto. Sí. Sí, Sí, para ese. Sí, para ese. Igual, vamos a hacer la prueba con el que yo quería hacer la prueba, que era este. Este se cortó mal, ciertamente se cortó mal. Y vamos a ver, porque como él no es recto, tiene una curva. Sí. Vamos a ver cómo queda. Porque la matriz es recta. Debería serlo, pero con la imagen un poquito más chica. ¿Verdad? Porque si usted quiere hacer una sublimación completa, me va a decir que pone el nombre del horno, pero sí, el horno es el que lo hace. Porque tiene una manga para eso. Ok. Este es metálico. La chuleta. Estos son metálicos. 360 grados, de 80 a 140 segundos. Pero antes yo lo voy a graduar, porque lo desgradué. De 80 a... Sí, pero tranquilo, 140. allá abajo pide una hojita para que no la... para que no- Internet también. Está en internet también, pero igual, abajo pídala para que no... Tengo aquí la presión. A ver. Ahí está. Listo. Ok. No le cambié la... ¿Le dije 80? ¿80 qué? 80. De 80 a 140. Yo siempre empiezo con la más alta. O si sale bien a la primera, una vez a la primera, pues si sale mal a la primera. $120. Modo, estaría bien. Vio que no le dio el cuadrado y él ya está comenzando a bajar a la temperatura de estar más. Porque dale al cuadrado para que suba. Él no es tan engorroso, porque si usted está sublimando rápido, también como la temperatura cuando termina de sublimar, siempre se partida a 350, 354. Le da el cuadrado y sube a 360. Por eso que yo aconsejo que nunca la dejen en la temperatura stand-by igual a la temperatura de sublimación. Es discutible, porque yo he tenido discusiones con mis mismos compañeros y dicen, pero es para mover las manos rápido.
me había echado a perder. No, supiera que no es una pregunta loca, porque realmente si viéramos los correos, la cantidad de gente que dice que eso es muy común, pues le parece que sea un método de seguridad, nada más. O simplemente para que la unidad no se dañe con el paso tan rápido. Lo otro que para apagar ese botón, si está en temperatura, ¿tengo que esperar que baje la temperatura de stand-by para apagarlo o lo puedo apagar? No, lo apaga de uno. Ah, ya. No es necesario esperar tanto. Yo siempre le doy al botón cuadrado, como el botón cuadrado simplemente es un activador. Él activa para subir la temperatura, para detener cuando ya tenía su animal, para que deje de sonar. Y el botón cuadrado, pues si usted se equivocó, no le dio tiempo de meter, usted le da el botón cuadrado y él resetea la máquina. Y la deja otra vez a darle otra vez al cuadrado para que llegue a subir nuevamente la temperatura. Bien, entonces lo ideal es comprar, bueno, no sé quién es comprar aquí con la impresora de sublimación. Ok, muy bien, perfecto. Lo importante es que ya sublimación están cubiertos. Lo más probable es que les pidan los vinilos. Eso es ley. Como de la mano. Claro, sí. Lo que sí es que requiere, bueno, no quise hacer esta vez pruebas con el corte con el plote de corte, porque también vienen otras preguntas adicionales con prendiendo el plote de corte. Cómo se corta, cómo se calibre y toda la cuestión. Entonces, en un futuro, nosotros siempre estamos haciendo cursos. Vamos a hacer curso de plote de corte. ¿Sí o no, Leandro? El sábado parece que hay uno. Pero aquí va a patronal. Eso lo va a hacer un compañero. Entonces, eso mismo. Entonces, ahí ya ven cómo se hace la transferencia. Bueno, creo que van a puro cortar. Pero usted puede cortar adhesivo, puede cortar vinilo. Y lo otro es lo mismo. Y lo otro es lo mismo. Tal cual. En vez de una hoja de sublimación, te va a pegar el vinilo. Pero en mucho menos tiempo, son segundos. No, sí, 2 segundos. 10 segundos, así. En la pura baja es. Son colores planos. Claro. Colores planos. Hay gente que hace muchas transferencias de muchos, hasta hacen monos con puro papel con yo hago así, pego varios colores en una lata, porque bueno, te hacen un pedazo y encajando y todo, pero queda súper bonito. Sí. Y ese brilloso que tiene la polera ahí. También, sí, este es un vinilo. Tiene como, se llama vinilo glitter. Ah, ya con los... Ah, sí, lo vi yo. Lo he visto así redondito Como en la para los página niños. de Tim, así como los colores en circulito. Vamos a ver. Espera un ratito, como es metálico, no quiero que sea. Sí, bueno, ahí tienen varios tipos de... No vean el de globito, porque el de globito lo queremos comenzar a traer. Ese deja como un efecto globo. Sí. Pero esto es vinilo, para yo no... Todo eso es vinilo. Todo es vinilo, Todo o sea, eso es vinilo. ninguno de estos lo puedo hacer con esa máquina. Sí, No, puede todo. hacer Perdón. Con la impresora de sublimación. Ya, perdón, no, me retracto. Digo, Hay que tener ninguno de plote. esos lo puedo hacer si no tengo plote. No. Ah, ya. No, claro. Porque el plote de corte es para cortar los No, monos. porque cortar a mano. Pero ¿cómo se hace? Ya. Tú tienes el vinilo y Ujú. cortas a mano las letras. No, hay que no, tener un no. programa en el Sí. computador y ese programa te hace el diseño, tú pones las letras, por ejemplo. ¿Ya? Y esa letra tú das la orden a la máquina que lo corte y la máquina corta con un cuchillito, te corta el vinilo. Y tú lo que tienes que hacer después es pelar, sacar todo el exceso de vinilo que tú no quieres estampar y ahí solamente quedan las letras o el dibujo que tú quieras. Y eso tú lo pones en la plancha 8 segundos y queda pegado. Listo. Pero hay que tener esa máquina especial. Los plotes, yo tengo un cameo 3, un cameo. Ah, un cameo. Un flote. Formato flequeño. Sí, un flote corto. Ah, mira, aquí me pasó algo que me pasó a mí. No, diga. Cuenta. Que se salió... No. Esto es... Es muy difícil. Ah, ya. Pero a mí me pasó que yo el tazón de esos de que se activa con el calor, se llaman mágicos. Como yo tengo problemas en las manos, lo hago con la tijera, le saco entonces como lo pesqué con la tijera, solo el tocar la tijera el tazón salió quedó Porque la mano. recuerda que usted lo está temperando. Y al usted temperarlo, se va a salir ese es porque le viene. Es como un enlatado. Es un enlatado. Está caliente. Usted le llega algo, va a desprender inmediatamente. Yo lo llevo así a pegar caliente contra la pared, yo le voy a sacar todos los pedazos. Y frío, yo le llego ahí y no va a salir nada. Casi al final lo perdí porque igual se notaba. Sí. No, pero esto, bien rápido.
Claro, va a ir a tirar satélite. Entonces, y bueno, estimados, eso es todo lo relacionado con la máquina de Después nos 8 en preguntan 1. para ver que no hemos visto La nada. máquina 8 en 1 es una No, no máquina hablan nada, muy amigable. Como pueden ver, yo no soy experto en el tema. Yo soy a nivel usuario, igual que ustedes. Solo quiero reparar más. Pero soy usuario. Y al ser usuario, veo que con solamente la tabla de referencial y saber lo básico, que es la calibración de las presiones, siempre le va a salir bien. Siempre le va a salir bien. Los colores también varían dependiendo del tiempo. Si usted le da mucho tiempo a un diseño, el color le va a cambiar la tonalidad. Ah, pero el plástico se anduvo como sí. Parece que fue mucho tiempo porque se anduvo Sí. como quemando. No, porque cuando la coloqué rozando. No la coloqué en el centro. Sí, pues. Que lata que esto sea plástico igual, que esa debería ser. Sí, eso realmente también me pregunto yo. ¿Por qué lo hicieron plástico? Sí, porque esto igual se calienta, igual va a tocar esta. Pero el plástico no respeta tanto calor. La toda metálica calentaría también. Y aquí se pegó. ¿Esto estaba así o? No, estaba así. Ay. Sí, pues eso es lo que le explicaba yo, que a mí me pasó con un tazón mágico. Y como yo tengo problemas en las manos, a mí me cuesta agarrar el scotch. Entonces yo lo pego con una tijerita en la Y se punta. raspó. Y ni siquiera lo toqué nomás con la tijera y se raspó al tiro. Ah, sí, a mí también me pasó lo mismo también. No, lo que pasa es que eso es por el lacado. El lacado de Es los muy materiales es muy sensible. sensible, incluso a las huellas. Las huellas de las manos, usted agarra un tazón y usted lo manipula mucho con las manos, va a tender a verse las huellas. Sí, también lo. Entonces, hay gente que son cuidadosos con la o usan guantes. Sí. Usan guantes para evitarse ese problema. Aquí uno, por lo menos, lo mismo aplica con los materiales de impresión. Nos ha decidido que si usted le coloca las manos y usted va a ver que se la va a pasar, porque las manos tienen grasa. Y la grasa de las manos se transmiten a todos los materiales. Bueno, estimado, dígame. Una duda. Si yo compro esa botella para agua que venden, Ajá. ¿tengo que usar esa misma unidad? La mide. ¿Ya? Si usted ve que usted le da presión y no la logra abrazar, le monta la de 6 onzas. Que la de 6 onzas es más pequeña. Ay, yo creo que la veré. Ah, me prestan la Aquí está. primera, por favor. Esta es la de 6 onzas. Bueno, es más Es pequeña. más pequeña. Ah, O sea, es más gruesa, pero como tal es más pequeña. ya. Entonces seguramente en ese. Entonces, aquí es donde usted la va a utilizar. Ya. Tiene que abrazar la unidad. Yo siempre lo mido así. Yo lo mido así. Si no cupió en la grande y le quedó colgado, la cambié por esta. Ya. Y esta sí es más sencilla, porque esta es suelta. Ella es suelta. Entonces, simplemente le quita toda la presión y la saca de ahí y coloca a fondo. No sé si me explico. No. Lindo el vinilo. Papá, esperemos que fríe un poco para poder Sí, sí, pegar, sí. porque si no. Nos quedamos sin tema. Ah, yo quería ver Ella La la cambio. perdón. ¿Está fría yo? Estaríamos listos entonces. este nuevo. Como le digo, esto es todo lo relacionado con la sublimación. Es sencillo, es simplemente intuitivo. O sea, simplemente verificar la temperatura, el tiempo, la temperatura y hacer pruebas. Hay veces que la gente no colocan todo, para no gastar todo un tazón, me colocan pedacitos y sublimo, pedacitos y sublimo. Para no gastar todo un tazón en pruebas. Se hacen pequeños, o usan medio tazón, hacer la prueba, medio tazón, hacer la prueba, para llegar bien a los tonos y esas cosas. Porque tristemente el rubro tiene que tener un poco de mero. No se estresen, no se estresen, todo tiene una curva de aprendizaje. Si quieren ser los mejores en el rubro de sublimación y estar por encima de la mayoría de la sublimación, tienen que ponerse a aprender mucho YouTube, muchos videos para poder llegar a aprenderse todo este rubro. Es complicado. Se ve sencillo, pero es complicado. Porque yo he visto clientes, está el cliente y el cliente. O sea, el que usted va para los chinos y consigue los tazones feos, y está el que le vende más caro, pero el tazón le queda espectacular. Ahí es donde tienen que estar ustedes. Solo haciendo pruebas. Y lo de las imágenes, si es una imagen mucho color, va a requerir un poquito más de tiempo. Si es menos color, va a requerir tiempo. Pero eso es ese error, porque yo sé que las imágenes full color le cambian la tonalidad si lo deja también demasiado, si le da demasiado tiempo sublimado, le cambia la tonalidad al tazón.
esta máquina venía con una impresora. ¿Esa impresora viene con tinta o sea, viene porque a veces traen un poquito de tinta con una impresora? No. Es una impresora que trae su tinta y le venden la tinta de sublimación. Sí, la tengo. Entonces, usted no usa la tinta que trae la impresora. Ah, ok. Usted va a hacerle los pasos que se deben hacer en el... Beto, eso trae un manual, ¿verdad? Para, lo de para el cargado de la tinta de sublimación. Sí. Entonces ahí hace los pasos y le queda. Conectar unas mangueras. Es conectar unas mangueras. No, simplemente cargar de tinta. Es que va a ser la tinta anterior, sí, la que trae. No, porque esa No, es viene bien puesta. pulgada. Viene vacía. Viene Viene vacía. pero no vienen puestas, vienen aparte para que tú la pongáis. Pero no hay que ponerla porque no puedes mezclar las tintas. No, entonces porque Ahí. hay clientes que han cometido el error de que le echan la tinta a la impresora y luego cuando van a hacer, ya hay que llevar donde al Sí, es molchino. solo para una tinta. Necesitáis una impresora. Y hay que ser el miedo que yo tenía porque a veces cuando tú compras una impresora nueva viene con una muestra de carga, así como Sí. o sea, con una carga de muestra, ¿verdad? Y Esa no pensaba hay que que no, ponerse. ya eso no. Gracias. Bueno, eso sería todo relacionado al curso. Bueno, ya tocamos los puntos importantes: calibración, temperatura y tiempo. Temperatura siempre es la misma, el tiempo es lo que va a variar. Y los ajustes de altura. Y esto La no se máquina. sublima. Allá abajo, No sé. tal cual. Aquí está, se sublima, incluso allá abajo tengo uno sublimado, que lo hice temprano. Se sublima cojines de lentejuela a 300, yo lo sublimé. En la hoja dice 310 grados, pero yo lo sublimé a 360 grados. Ah, más. Sí, a 300 grados. Pero eso no es plástico. No, Como no sé, metálico. es como metálico. Entonces, al ser metálico, él lo transfiere. ¿Ven? Yo pensé que era Y lo sublimé a 50 segundos. 50 Es igual se sublima. Y por los Ah. dos lados, por el Ahora lado la azul muestra. y por el lado blanco.